Está en la línea de Despierta y se lo agradecemos mucho el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba. ¿Cómo le va, consejero presidente? Buenos días. Hola, Daniel. Muy buenos días. Gusto de saludarte a ti y a Enrique, por supuesto. Pues 74 días que se pasarán como agua, sobre todo con tantos temas de los cuales hay que hablar. ¿Por qué no empezamos con el orden en el que hemos dado la información este martes en el noticiero, presidente consejero? Y es el tema de los programas sociales, marcadamente la vacunación usada a favor de Morena por el propio partido. Bueno, ahí hay una decisión ya clara y me parece correcta de la Comisión de Quejas del propio Instituto Nacional Electoral. Ningún partido puede apropiarse porque los programas sociales son una responsabilidad de Estado y por lo tanto cualquier uso político de estos programas pues evidentemente transgrede la lógica de imparcialidad con la que los mismos tienen que conducirse, llevar a cabo instrumentos y constituyen una ventaja indebida de parte de algún partido político. Lo que en las campañas se puede hacer es, sostener la pertinencia de los programas de gobierno o criticarlos. Pero una cosa es eso y otra cosa bien distinta es sostener un partido político, un tema que además es un tema universal, la de un gobierno, de un partido, sino una respuesta de la humanidad frente a la pandemia de COVID-19, está siendo instrumentada. Por eso me parece que es correcta la decisión que tomó la Comisión de Quejas y Denuncias, e incluso el propio partido, me parece que percatándose de lo que había cometido, pues bajó el tuit que fue objeto de denuncia y de este procedimiento cautelar, ¿no? Entonces, bueno, ojalá y estaremos muy atentos. Por cierto, estamos hace más de un mes y medio le hicimos una solicitud a la Secretaría de Bienestar para que nos entregara todos los programas de los padrones de beneficiarios, así como las reglas de operación correspondientes y los puntos, digámoslo así, o el programa de entrega de dichos beneficios. Auditarlos y verificar que no están siendo objeto de un uso político. Hasta la fecha, vale la pena decir, no se han entregado esos documentos al INE, lo cual me parece que contraviene el espíritu de lo que el presidente de la República, y creo que es un buen espacio para poder instar a que se haga entrega de estos documentos, de toda esta información que es indispensable para que el INE pueda cumplir con su tarea de arbitraje y los programas sociales no sean utilizados con fines ¿Tienen que cumplir con cierta fecha para entregarlos? Pues bueno, tiene que ser que la entrega antes de las campañas, y entre antes ocurra mejor, porque se trata seguramente de muchísima información que el INE tendrá que procesar, que analizar para hacer el despliegue y la vigilancia correspondiente durante las campañas electorales. Pero sí, ya la solicitud se hizo hace mucho tiempo, por eso he estado buscando al secretario de Bienestar. Estoy seguro que atendiendo a la voluntad que ha hecho pública el propio presidente de la República, se nos entregará esa información que es indispensable para conducir un adecuado arbitraje y sobre todo vigilancia de las condiciones de equidad de la Constitución. Consejero presidente, muy buenos días. En este tema de la sobrerepresentación, que además es un asunto que está en la Constitución, buena parte de la discusión se basa en el tiempo en que se dan a conocer estas decisiones. Hay quien dice que debió haber sido antes de que iniciara el proceso electoral. Hay quien dice no, tiene que ser antes de las elecciones, porque si se hace una vez llevado a cabo las elecciones, ya se sabe quiénes son los ganadores y ahí sí habría una actitud parcial. ¿Qué me dice? Claro, Enrique, creo que hay un primer punto de partida. El techo a la sobrerepresentación no es una decisión del INE. Eso está en la Constitución desde hace 25 años. La Constitución permite, sí, una sobrerepresentación, pero máximo de un 8%, es decir, el porcentaje de escaños en la Cámara de Diputados que un partido puede tener respecto de su votación, de la votación que ha obtenido, a lo mucho puede ser de 8%, eso lo dice la Constitución. Lo que hemos visto es que en tiempos recientes, en las últimas elecciones, las coaliciones fueron un mecanismo, las coaliciones entre partidos, que permitía, digámoslo así, que ese 8% no se cumpliera efectivamente. Por eso tomamos esa decisión, como bien dices, Enrique, antes de que se supieran
primero los resultados electorales, por supuesto, ya lo decía Daniel, estamos a 74 días de que las elecciones se lleven a cabo, y entiendo que haya partidos que dicen que van a ganar, de hecho todos lo dicen, todos los partidos políticos sostener que van a ganar las elecciones, pero hoy nadie sabe, más allá de la especulación, cuáles van a ser efectivamente los resultados y qué triunfos va a tener cada partido en las diputaciones de mayoría relativa. Pero además ni siquiera sabíamos el viernes pasado quiénes iban a ser las y los candidatos postulados por los partidos y por las coaliciones, porque ese registro comenzó hasta ayer, apenas ayer. Es decir, se tomó una decisión como deben tomarse estas reglas, a ciegas, primer punto. Segundo punto, ¿podía haberse tomado antes? Bueno, está llevado del conocimiento público discutiendo estas reglas que, esto me importa subrayar, no son para los partidos políticos. Entonces a los partidos políticos no les afecta en nada, a menos que las coaliciones sean vistas como un mecanismo para burlar la Constitución, y no creo que los partidos políticos se coaliguen con ese propósito. Sería completamente, pues qué digo, indebido, sería inconstitucional. Así que yo creo que no hay ninguna afectación a los partidos políticos específico, sobre todo porque estas reglas no son, repito, para los partidos, sino para el INE. Es decir, son las reglas con las cuales nosotros operaremos en agosto próximo la distribución de las curules de las diputaciones de representación proporcional. Entonces yo creo que ahí hay un falso debate que yo vuelvo a poner sobre la mesa. No creo que haya quien haga coaliciones para burlar la Constitución. Si eso fuera así, pues estaríamos hablando de algo muy delicado. Por eso mismo creo que lo que ha hecho fueron una serie de reglas para que la Constitución, lo que dice la Constitución, sea vigente realmente. Y yo creo que ningún demócrata convencido puede estar en contra de las reglas que están pactadas y establecidas en la Constitución, pues tengan vigencia, ¿no? ¿Qué sigue, consejero presidente? ¿Se puede ir tras la reacción de Morena en estas últimas horas, en este último par de días? ¿Se puede ir la decisión al tribunal? Bueno, de hecho impugnaron, entiendo, Daniel, ayer ante el Tribunal Electoral, así que será la máxima instancia jurisdiccional la que decidirá. Y por lo demás, mira, pues es normal que los actores políticos hagan declaraciones que buscan jalar agua a su molino. Para eso están los partidos políticos, ni modo, pues son eso, partidos, posturas de parte, posiciones de parte, legítimas por supuesto. Pero una cosa es esa y otra es entrar, que el árbitro electoral, que la autoridad electoral entre a una discusión que no es solamente fructífera. Nosotros estamos por arriba de los partidos políticos, por arriba de la discusión de los actores políticos, que los actores políticos discuten entre sí, para eso son las campañas. Dicho eso, creo que la autoridad electoral tiene que cuidarse de no caer en el error que se le está planteando, que algunos quieren, que algunos plantean, que es el de colocarse como contraparte de algún partido, de algún gobierno o de alguna postura política. Eso es equivocado. El INE no está en contra de nadie. Está a favor, sí, pero de que se cumpla la Constitución. Nada más de eso. Por lo demás, pues es la estridencia propia de las campañas electorales, y los partidos, pues aunque todavía no empiezan formalmente, como mencionabas, el calendario implicará que las campañas formalmente empiecen el 4 de abril próximo. Pues bueno, ya los actores políticos pues están ya con la mira puesta en las elecciones y haciendo pues el juego que es correcto, ¿no? Consejero presidente, hay desafortunadamente un elector de facto que está actuando, y es el crimen organizado, con el asesinato de candidatos a diferentes puestos de elección popular. ¿Ponen en peligro el proceso democrático en algunas entidades del país? Más de 18 aspirantes hasta ayer, sí, asesinados. Sí, la violencia, lamentablemente, Daniel, Enrique, es parte de los problemas no resueltos en el país, y es parte, digámoslo así, de la cotidianidad, de la triste, ominosa cotidianidad desde unos 15 años al menos. El INE ha tenido que realizar elecciones en ese contexto. Y las elecciones, como todos los fenómenos, todos los ámbitos de la vida social, pues están siendo también impactadas por este fenómeno. Afortunadamente, el que la criminalidad organizada nunca ha sido un impedimento para que el INE realice su trabajo y podamos el día de las elecciones instalar las casillas lo más cerca de los domicilios de los electores, como está previsto en la ley. Esto implica, sí, en ocasiones retrasos, tener que cuidar a nuestra gente,
hay varios asistentes que han sido víctimas de asalto en zonas particularmente lastimadas por el fenómeno de la inseguridad, pero esto ha impedido el trabajo del INE. Lo que sí hay que cuidar y hay que tener mucha precaución es que, como bien señalan, la violencia no acabe marcando el proceso electoral, la elección. Me atrevo a decir algo, la democracia y las elecciones son justamente la némesis, lo opuesto a la violencia. Es la manera de resolver pues, la pluralidad política, las distintas posturas, de manera pacífica. Por eso preocupa, por cierto, el tono polarizante y extremo de algunas declaraciones, de algunas posturas políticas. Pero habrá que exigir a las autoridades responsables de la seguridad, porque el INE no es una autoridad responsable de la seguridad. Nosotros estamos en comunicación muy cercana con la Secretaría de Seguridad Pública Federal y con las respectivas instancias de seguridad a nivel estatal, pero son ellas las responsables, por un lado, de vigilar que las condiciones de paz pública que se requieren para que las elecciones se desarrollen de buena manera, efectivamente estén presentes, y por otro lado, que estos crímenes sean oportunamente resueltos, es decir, las investigaciones sean llevadas a cabo y se sancione a los responsables, sobre todo para poder, digámoslo así, despejar la duda de que haya una intencionalidad política en estos hechos violentos, ¿no? Porque eso sería muy grave y pues la democracia, evidentemente, ante la violencia, pues, se ve, por decirlo menos, lastimada. A 74 días de la elección, consejero presidente, ¿qué o quién le preocupa al Instituto Nacional Electoral? Pues mira, todas las elecciones tienen sus propias complejidades. A mí me preocupan esencialmente dos cosas. La primera, que vamos sorteando bastante bien, que es pues, superar el contexto de pandemia y lograr convencer a las y los ciudadanos de que las casillas van a ser lugares libres para poder votar sin coacciones ni condicionamientos, es decir, ejercer el voto en autonomía, en libertad, pero también libres del virus de COVID-19. Para ello, una serie de protocolos muy estrictos, no los hemos construido arbitrariamente, tenemos un consejo consultivo con los mejores expertos que hay en el país en materia de salud pública y de epidemiología, que nos han ayudado a construir estos protocolos. Hemos llevado a cabo un trabajo de campo muy grande, llevamos casi 12 millones de visitas realizadas en domicilios, y esto se ha hecho con todas las medidas de seguridad, precisamente para proteger a nuestro personal, pero también a los ciudadanos a cuya puerta tocamos. Y hay una buena noticia que me permito compartir con ustedes. Nosotros necesitamos 1.460.000 ciudadanas y ciudadanos que sean como funcionarios de casilla. Al día de hoy, cifras de esta mañana, llevamos ya más de 2.750.000 ciudadanas y ciudadanos que han aceptado ser funcionarios de casilla y que cumplen los requisitos. Esto quiere decir que tenemos un ejército democrático, un ejército ciudadano de reserva de más de 1.200.000 personas adicionales a las que vamos a necesitar para instalar las casillas. Y eso significa que están confiando en las medidas sanitarias del propio Instituto Nacional Electoral. Les adelanto una cosa, Daniel, Enrique. El próximo jueves vamos a tomar una decisión del Consejo General que va a volver obligatorio el uso de cubrebocas dentro de las casillas. Igual que pasa para abordar un avión, cualquier persona que quiera ir a votar podrá hacerlo, pero tendrá que llevar el cubrebocas, y si no lo lleva, nosotros le proporcionaremos uno para que pueda ejercer el derecho al voto. Pero dentro de las casillas, todos con cubrebocas, y más vale desde ahora decirlo. El otro tema que me preocupa es la polarización. En México estamos viendo cómo esta polarización, que es normal que ocurra durante las elecciones, está siendo aderezada con un peligroso componente de intolerancia, que está llevando a ver al adversario político no como un legítimo contendiente con el que se tienen diferencias, pero al que se respeta, sino como un enemigo que vale la pena erradicar. Y eso es la antesala para que entre nosotros puedan asentarse expresiones autoritarias, y eso es peligroso. Lorenzo, hay que cuidar el contexto, porque el día después, el 7 de junio, seguirá el país, seguiremos teniendo los problemas que hoy tenemos y nos vamos a necesitar todos para resolver. Más importante, se dice que es el día después de la elección siempre, el día después. Presidente, consejero, ¿le dieron vista al INE de este acuerdo nacional por la democracia que se firma hoy en Palacio? No, pero tenemos el conocimiento público de ello. Ahora, bienvenido a todos los acuerdos,
Mientras todos los acuerdos que tengan como compromiso cumplir la ley, pues son bienvenidos, qué bueno. Entre más acuerdos haya, menor, digámoslo así, menor leña al fuego en esa polarización y esa intolerancia a la que hacía referencia. Ahora, ¿son indispensables los acuerdos? No, los acuerdos siempre van a ser bienvenidos. Lo importante es cumplir la ley. Sí. Y haya o no acuerdos, el INE va a estar vigilante para que la ley se cumpla. Es un acuerdo pues muy pertinente. Lo que se está planteando es que todos los gobernadores, el presidente y los titulares de los ejecutivos locales van a cumplir. Qué bueno que se comprometan públicamente a cumplir la ley. No es una cuestión de voluntad. Están obligados a ello y el INE va a estar vigilante de que efectivamente la ley se cumpla. Y quien la incumpla, pues va a ser objeto de un señalamiento y eventualmente de una sanción. Pero qué bueno que haya acuerdos, es decir, eso ayuda a mejorar el ambiente. La ley dice lo que dice y lo que importa es lo que dice la ley. Los acuerdos ayudan, son complementarios y ayudan sobre todo a distensar el ambiente. Que haya y todos los acuerdos que se pueda, pero la ley es la ley. Y está allí y se debe cumplir con independencia de los acuerdos y de la voluntad de los actores públicos para hacerlo. Están obligados a hacerlo. Hay unos acuerdos. De poco sirven los acuerdos si no se cumplen. No sé por qué habla usted de polarización si casi no le va mal en redes sociales cada vez que sube algún material, consejero presidente. Bueno, mira, Daniel, he hecho citarlo, he hecho aquí con ustedes lo recordarán, un fantástico texto de Eduardo Galeano sobre el árbitro en el fútbol, ¿no? En el libro Fútbol a Luz y Sombra, Galeano dice que el árbitro está condenado a quedar mal con todos, con quien gana, porque el que gana siempre va a decir que ganó árbitro, y con quien pierde, porque por supuesto va a decir que perdió por culpa del árbitro. Es el papel del árbitro. Así que, pues mira, después de 7 años en el cargo, estamos más que acostumbrados y esos ataques no le hacen mella a la autoridad electoral. Eso se los digo de entrada. Pues 74 días en los que seguramente estaremos usted y nosotros muchos de ellos juntos. Gracias, consejero. Gracias a ustedes, de verdad aprecio mucho el espacio y los saludo con mucho afecto. Cuídense. Igualmente, Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE.